Buenas, nos encontramos en otro video de Mentes Hablando. Esta vez estamos en el capítulo 3. Les recuerdo, soy Víctor José Luna Lobos, licenciado en Psicología, que actualmente se encuentra cursando la maestría en Psicoterapia con especialización en Terapia Familiar de Pareja. Como saben, este programa tiene una finalidad principalmente informativa y explicativa de lo que es la psicología. En esta ocasión abordaremos lo que es el psicoanálisis y terapia conductual, viendo un poco de las técnicas que tienen cada uno y su evolución. Daremos inicio con lo que es la terapia conductual. Tiene un fundamento en lo que es el condicionamiento clásico y el operante. Partiremos con el condicionamiento clásico. A lo mejor algunos los llegaron a escuchar, aunque no haya mucho conocimiento o no se tenga mucho acercamiento a lo que es la psicología. Ya a lo mejor llegaron a escuchar la historia de lo que es, o más reconocida, de lo que es el condicionamiento clásico de Pavlov, su autor principal, en el cual menciona que toca una campana cada vez que le va a dar comida a su perro. Y así lo hace en muchas ocasiones, repite una sobre otra, hasta que el perro aprende que cuando suena la campana va a obtener comida. Lo que hace una respuesta, el perro al escuchar la campana empieza a salivar. Eso quiere decir que el estímulo ya genera una respuesta. Y por otro lado está el operante de Skinner. La diferencia con el condicionamiento clásico es la utilización de refuerzos y los estímulos que hay alrededor. No solo el estímulo que se da principal, sino que hay un estímulo neutro que puede ser un reforzamiento o negativo positivo. Y con estos dos se pueden ver los postulados principales sobre esto. Como podemos notar, primero los que se pueden aprender. Tanto en Skinner como en Pavlov nos mencionan esto. Simplemente uno hace mención de un estímulo neutro que tiene que ver, que es como ajeno al estímulo principal. Los objetivos son los síntomas, lo conductual. Y en un principio las técnicas deben estar fundamentadas en la psicología experimental. Esto nos habla de que toda técnica debía realizar un experimento, muchas veces con animales principalmente, pero por varios problemas éticos se fue hacia un lado. Por ejemplo, uno de los casos más controversiales fue la historia del pequeño Albert, el cual le hicieron tener fobia a su conejo y pues dañaron psicológicamente a un niño para poder demostrar sobre estos problemas. Comenzaremos primero con lo que es la desensibilización sistemática. Su principal uso era para las fobias. Trataba en que el terapeuta tenía que inducir a una relajación, a una respuesta de relajación a los estímulos aversivos. Esto claramente era con una técnica progresiva y controlada de los estímulos que se le iba a presentar al paciente. Por ejemplo, en este caso tenemos un avión. Hay personas que le tienen miedo a volar en avión, por lo cual a lo mejor un primer acercamiento a lo que sería con esta terapia sería como mostrarle al paciente una imagen con un avión y y ver que no pasa nada. Y ir escalando un poco cada vez esta hasta, no sé, llegar a un punto. Entonces, primero que se imagine que va volando. Ok, que no pasa nada. Luego visitar un aeropuerto. No volar, claramente, porque sería un afrontamiento muy rápido. Y así llegar a ese punto, a ese estímulo aversivo que era tan caótico, que pueda llegar con mejores herramientas y con distintos niveles, claro, de estrés ante el afrontamiento de ese estímulo que causa aversión. Luego pasamos a la siguiente técnica. Es una, a lo mejor no tan conocida como tal, la economía de fichas, conocida en el aspecto que sepan el fundamento y cuáles son las bases del porqué en psicología. Sin embargo, muchas veces creo que los padres, y también en lugares académicos como escuelas, jardín de niños, se pueden llegar a utilizar, y es muy utilizado. Por ejemplo, las estrellitas en la frente a los niños,
Y también en casa me ha tocado ver muchos padres que utilizan esta técnica, eh, a lo mejor sin conocer el fundamento. Para ello, pues tenemos que saber que consiste en establecer conductas objetivo a reforzar. ¿Qué es reforzar? Que queremos que se repita, por lo cual se otorga un incentivo. Eh, Puede ser un grupo de conductas, no específicamente tiene que ser una. Cuando se realice adecuadamente, el paciente obtendrá un premio, el cual podrá canjear por distintas cosas. O acciones. El que, el que se ganará, pues realmente tiene que ver con el análisis que se hace del paciente y del entorno que está. Claramente se fundamenta en el condicionamiento operante de Skinner por la utilización de refuerzos positivos y puede ser empleada de muchas formas. O sea, gráficamente puede ser con estrellitas, con puntitos, con palomitas o hasta agregar puntos. Pero ¿dónde la vemos? ¿Cómo es que la distinguimos? Eh, un ejemplo claro es en la casa. Hay muchos padres que utilizan lo de te vas a ganar 5 puntos si te lavas los dientes en la mañana y en la noche. Eh, Te vas a ganar 3 puntos si tiendes tu cama en la mañana. Te vas a ganar 8 puntos si me ayudas a rastrillar toda la parte de afuera de la casa. Y así y se va ganando una acumulación de puntos, el cual puede canjear por diferentes cosas. Pero sin embargo, este punto a lo mejor puede ser uno de los más importantes para establecer de una buena forma este procedimiento, ya que tenemos que tener en consideración y sobre todo que podría satisfacer sin sobrepasar lo que es el premio. Por ejemplo, que a lo mejor le use cierta actividad y se puede premiar haciéndola. Por ejemplo, no sé, se le guste ir a correr o ir a un parque y así juntas 15 puntos en esa semana tienes derecho para ponernos de acuerdo qué día quieres ir a jugar al parque o visitar a tus amigos. Eso va a depender mucho del análisis que se haga de lo que quiere el niño, cuáles son su entorno. Luego, por último de este enfoque, lo que vamos a ver es una de las últimas cosas evolutivas que hay es donde ya se unió lo que es las técnicas de lo conductual y el conocimiento que hay del psicólogo o psicológico que hay detrás de las conductas. Ya no solamente es la conducta, sino también el pensamiento como una conducta. En este enfoque, una de las cosas que se ve o terapias que se da es la terapia racional emotiva, también con sus siglas en TRE. Amos nos menciona que las personas no reaccionan directamente en forma emocional o conductual ante los acontecimientos que se encuentran en su vida, sino son ellas mismas las que causan reacción según en la forma en que interpretan o valoran los acontecimientos que experimentan. Por lo cual es entendida como una terapia en la que el psicoterapeuta conduce a que el paciente se explique racionalmente su realidad interna y aquella que lo rodea, y que logra mayor desarrollo e integración a la personalidad. ¿Cómo entendemos esto? Esto nos dice que lo que vemos nuestro interior, cómo percibimos lo que pasa en el exterior, nos va a llevar a reaccionar. Se conjugan muchos pensamientos interior o creencias o formas de ver la realidad que nos lleva a tener cierta respuesta irracional. Esta consta de 3 fases. En una primera es cuando se hace la intervención, donde se escucha el relato del paciente, cuáles son sus creencias, sus pensamientos, cuáles son las ideas que tiene sobre lo que le está causando esta problemática. Se analizan y también se crean, aquí es donde se crean los puntos o logros que se quieren llevar a cabo. Luego prosigue un insight intelectual. Podemos entender insight como una reflexión sobre sí mismo,
ver hacia el interior. Eh, en este el paciente observa que la, se da cuenta que la realidad que está viendo es irracional, que los pensamientos o creencias pueden no ser los que realmente están pasando, para posteriormente llegar a lo que es el insight emocional. Es la última fase donde ya se trata de cambiar las conductas o creencias para mejorar la reacción que va a tener ante lo que sucede. Y así va a haber un cambio en tanto conductual como de pensamiento. Ahora pasaremos a lo que es la teoría psicoanalítica. Como uno de los principales exponentes tenemos a Sigmund Freud, que nos dio varios aportes a lo que es la psicología. Varios conceptos que llegamos a utilizar todavía hoy en día. En primer lugar, nos mencionaba que el ser pensante tiene una parte inconsciente y otra consciente. Fue uno de los primeros vistazos que tuvimos a la inconsciencia, o sea, pensamientos o ideas que estaban dentro de nuestra mente, sin embargo no éramos conscientes de que estaban ahí. Además de brindarnos lo que es una estructura psíquica de la psique, principalmente dividida en tres: un yo, un ello y un superello. Pero ¿cuáles son las diferencias entre esto? El yo es el ser primitivo o las ideas primitivas donde realmente solo se busca complacer de forma inmediata todos los estímulos que se presentan. Y en su contrario, el superyo es un estado en el cual nos regimos por todas las normas sociales, todo lo que nos parece totalmente... Ya hay un mayor control, mucho más control de acuerdo a lo entorno. Y por lo tanto el ello lo tenemos en medio, ya que debería ser un equilibrio entre tanto en el super yo como en el yo. Es donde ya tomamos acción, pero también se piensan las consecuencias que pueden surgir. Con esto, uno de los fundamentos o principales de esta es que esta teoría psicoanalítica se trata de analizar lo que es el discurso del paciente. Es su principal forma de trabajo. Se realiza un análisis de lo que el paciente nos dice, por lo cual pueden pasar o pasan este tipo de técnicas. Realmente las técnicas van más asociadas a lo que se va a hacer durante el trabajo del análisis de discurso. Por ejemplo, la asociación libre. Aquí podemos dejar que el paciente hable y él tiene la capacidad de asociar lo que le pasa con las ideas o pensamientos que nos está narrando. Y tiene totalmente libertad y el terapeuta tiene que escuchar. Otra es la clarificación. Suele ser muy utilizado por los terapeutas, a veces para corroborar que lo que se narra sí es lo que está pensando. Por ejemplo, te dan un relato muy largo y tú puedes preguntar, ok, ¿estás de acuerdo con que me estás diciendo, por ejemplo, que tus padres son los que te hacen sentir mal cuando llegas a sentir tristeza, te hacen menos? Y ya el paciente tiene la oportunidad de decir, ok, yo no me refería a eso, o si me refería a eso, estamos bien. Y ya el terapeuta puede proseguir con escuchando la narrativa y pues analizando lo que se está diciendo. La transferencia y contratransferencia es un estado de estas técnicas o de este proceso de trabajo en psicoanálisis donde el paciente puede transmitir emociones o cosas del pasado al terapeuta y al revés también el terapeuta puede influir en el paciente. Por eso también es muy importante que los terapeutas tengan un autotrabajo y autoanálisis también de su ser para dar las mejores sesiones y que realmente evitar que se dé este tipo de situación de que a lo mejor me estoy guiando demasiado por el sentimiento del paciente, no sé, de un evento traumático que a lo mejor yo no trabajé del todo o me está dando demasiada carga emocional. Entonces ahí también es importante el trabajo del propio terapeuta en sí mismo. Y por último también es identificar las resistencias que tiene el paciente.
nosotros como psicólogos o como el terapeuta tenemos la responsabilidad también de poder ver qué es lo que está deteniendo y está dificultando la, el progreso que está llevando el paciente. Entonces, es identificar las resistencias que tiene y pues también tratar de idear estrategias o ver cómo resolver esos distintos obstáculos que se presentan. De esto es todo. Gracias por su atención.